Imagina esto, estás viviendo tu vida, disfrutando de los momentos tranquilos y de los pequeños placeres que ofrece la existencia. Pero de repente, todo cambia, y te haces una pregunta aterradora: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor, guerra y sufrimiento en un mundo que, según nos dicen, fue creado por un Dios todopoderoso y benevolente? La respuesta nunca es sencilla, y si pensabas que el mal es algo que simplemente aparece sin razón, prepárate para una visión filosófica que podría cambiarlo todo. Hoy, vamos a adentrarnos en la reflexión de uno de los filósofos más grandes de la historia, San Agustín de Hipona, y su perspectiva sobre el mal. San Agustín fue el primero en abordar la cuestión de cómo puede un Dios bondadoso permitir la existencia del mal. Y su respuesta no solo es profundamente compleja, sino que también es controvertida. En este video, te invito a cuestionar todo lo que sabías sobre el mal, la libertad humana y la naturaleza de Dios. ¿Realmente Dios es responsable del mal? San Agustín, conocido por ser el padre de la filosofía cristiana, propuso una visión radicalmente diferente sobre el mal. En lugar de verlo como una fuerza creada por Dios, Agustín planteó que el mal no tiene existencia propia. No es algo que Dios haya creado intencionalmente. De hecho, Agustín dice que el mal es simplemente una privación de bien. Según él, todo lo creado por Dios es bueno, y por lo tanto, el mal no puede existir como una entidad por sí mismo. Es más bien una corruptela de la bondad original. El mal es un vacío, una distorsión de lo que es puro y perfecto. Esto plantea una pregunta sumamente provocadora: si el mal es solo la ausencia de bien, ¿cómo puede existir en un mundo creado por un Dios perfecto y todopoderoso? ¿No sería, entonces, culpa de Dios que exista el mal? O tal vez, ¿es el mal algo que no puede evitarse debido a la libertad que Dios otorgó a las criaturas humanas? Agustín sostenía que el mal era más que una simple ausencia de bien, sino una consecuencia inevitable del libre albedrío. Aquí entra un concepto clave que Agustín defendió con firmeza: la libertad humana. Según él, el mal aparece en el mundo como resultado del abuso del libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y esa es la razón por la cual el mal existe. Agustín nos dijo que el mal no es algo impuesto por un ser externo, sino que es el resultado de nuestras propias decisiones. Es decir, el mal existe porque elegimos separarnos de la bondad de Dios. Si los seres humanos no tuvieran la capacidad de elegir, entonces no serían libres, y si no hay libertad, no puede haber amor genuino. Pero, aquí está la trampa que Agustín nos deja: si el mal es simplemente la consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿realmente podemos culpar a Dios por ello? ¿Dios es responsable de las malas elecciones que hacemos, o es simplemente un espectador de nuestra libertad? La respuesta parece clara, pero la verdad es que cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. A pesar de que el mal proviene de nuestras acciones, no podemos escapar del hecho de que estamos involucrados en un sistema creado por Dios. Agustín nos deja una conclusión difícil de digerir: Dios permite que el mal exista porque, al darnos la libertad, también nos da la posibilidad de elegir el bien. Si Dios hubiera eliminado la capacidad de hacer el mal, nos habría despojado de nuestra libertad. El mal, por tanto, no es un castigo divino, sino el resultado inevitable de otorgar a las criaturas racionales la capacidad de elegir. Pero, al mismo tiempo, esta explicación no resuelve el por qué Dios permitió que el mal existiera en primer lugar. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide el mal? Agustín nos ofrece una perspectiva sorprendente: el mal es solo temporal, una fase en el camino hacia la redención. Para Agustín, el mal solo tiene sentido dentro del plan divino. Dios no crea el mal, pero lo permite para que los seres humanos tengan la oportunidad de arrepentirse, aprender y acercarse más a la perfección divina. El mal, en este sentido, es una especie de herramienta que ayuda a los seres humanos a alcanzar un bien mayor: la salvación. Aquí está la gran contradicción. ¿Cómo justificar el sufrimiento extremo que causa el mal? Si Dios es justo y bueno, ¿cómo se explica la magnitud del dolor que algunas personas experimentan? Agustín no proporciona una respuesta sencilla, pero para él, la existencia del mal no hace que Dios sea injusto. La idea es que el sufrimiento y el mal son temporales, y a través de ellos, los seres humanos tienen la oportunidad de aprender, crecer y redimirse. El sufrimiento, en última instancia, no es un castigo, sino una oportunidad de purificación. Agustín, por tanto, ve el mal como algo que puede ser redimido.
La respuesta de Dios al mal no es la aniquilación, sino la gracia y el perdón, y el mal mismo puede ser transformado en un bien mayor. Pero, si esto es así, ¿por qué tanta gente sufre tanto sin ver nunca la redención? ¿Cómo justificar la muerte de millones en guerras o la miseria extrema de algunas personas? Agustín sostenía que el mal no es eterno y que el destino final es la salvación, pero esta respuesta no satisface a todos. El dilema del mal que San Agustín abordó hace siglos no es algo del pasado. De hecho, es más relevante que nunca en el mundo moderno. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de contradicciones, donde el sufrimiento parece tener una presencia omnipresente. ¿Por qué, si Dios es bueno y todopoderoso, permiten que existan atrocidades como la pobreza extrema, las guerras, las injusticias sociales, el abuso infantil y las enfermedades devastadoras? Estas preguntas siguen siendo las mismas que los filósofos han estado debatiendo por milenios, y el dilema del mal sigue siendo una cuestión sin una solución definitiva. En el mundo moderno, el mal no siempre se presenta de manera visible o directa como en las épocas pasadas. Hoy, el mal a menudo se disfraza en sistemas de poder, estructuras sociales injustas y en las decisiones tomadas por los líderes políticos y económicos. Es difícil negar que en la actualidad, el mal parece estar arraigado en muchas de las estructuras que rigen nuestra vida diaria. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo? ¿Por qué millones de personas mueren de hambre mientras se desperdician toneladas de comida? ¿Por qué las personas siguen siendo perseguidas por su religión, raza o género en muchas partes del mundo? Si seguimos la perspectiva de Agustín, el mal sigue siendo un producto de la libertad humana, de nuestras malas decisiones y el uso erróneo del libre albedrío. Pero aquí es donde la complejidad del mundo moderno nos desafía a pensar más profundamente. ¿Es realmente el mal simplemente una extensión de nuestras decisiones individuales, o existe algo más grande que debemos considerar? ¿Podemos justificar el mal en una sociedad moderna que dice ser consciente, avanzada y ética? Quizás el mal no es solo la corrupción personal o la debilidad de los individuos, sino también el producto de sistemas estructurales más amplios que perpetúan la injusticia. La pregunta que San Agustín planteó sigue siendo la misma, pero las respuestas ahora parecen más complicadas. A pesar de vivir en un mundo globalizado, con avances en tecnología, salud y derechos humanos, aún nos enfrentamos a un sufrimiento que parece no tener explicación. La pregunta de por qué existe el mal y por qué Dios permite que exista no se responde fácilmente. Y aunque Agustín nos dejó una visión de que el mal es una privación de lo bueno y algo que Dios permite para que el bien y la libertad se hagan realidad, es cada vez más difícil aceptar que todo el sufrimiento humano sea una lección o una prueba de redención. Vivimos en una era donde las malas decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, parecen tener un impacto más devastador que nunca. Y la conexión con el mal sigue siendo palpable en cada crisis humanitaria, en cada guerra, en cada desigualdad social. El mal ya no es solo una serie de acciones personales, se ha institucionalizado, se ha globalizado, y ahora afecta a millones de personas a nivel mundial. Este fenómeno nos lleva a preguntarnos, si el mal es solo una privación de lo bueno, ¿cómo explicamos el mal sistemático que afecta a tantos sin que haya un claro responsable? Entonces, después de todo lo que hemos discutido, ¿podemos encontrar una respuesta que nos dé paz o certeza sobre el mal? ¿Es Dios responsable de la existencia del mal, o simplemente somos nosotros los que, al hacer un uso incorrecto de nuestra libertad, hemos permitido que el mal se propague por el mundo? Como vimos, San Agustín nos desafía a aceptar que el mal no es una cosa en sí misma, sino una privación de lo bueno, y que la libertad humana es, en gran parte, responsable de su existencia. Si bien su explicación tiene sentido dentro de su marco filosófico y teológico, todavía nos deja con un mar de preguntas sin resolver. ¿Deberíamos seguir justificando el sufrimiento y el mal como parte del plan divino de redención? ¿O simplemente debemos reconocer que la verdadera respuesta está en nuestro poder de elegir el bien sobre el mal y en cómo nuestras decisiones afectan a los demás y al mundo que nos rodea? La realidad es que, a pesar de todos los esfuerzos por entender la causa del mal, cada uno de nosotros enfrentará su propia lucha con estas preguntas. La diferencia radica en cómo decidimos enfrentar el mal que nos rodea. ¿Lo aceptamos como una consecuencia inevitable de nuestra libertad, o luchamos contra él de alguna manera, intentando mejorar la condición humana? La verdadera libertad de la que hablaba Agustín no es simplemente elegir entre el bien y el mal. Es reconocer que nuestras decisiones tienen un impacto mucho mayor del que creemos.
Y en el fondo, aunque el mal sea una consecuencia de la libertad humana, siempre tenemos la opción de elegir el bien. Pero esa elección no siempre será fácil. Las estructuras sociales, las presiones externas y las circunstancias pueden distorsionar nuestra visión de lo que es bueno y lo que es malo. San Agustín nos deja con una verdad incómoda: el mal existe porque la libertad existe. Pero la libertad también es lo que nos permite acercarnos al bien y buscar la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, es lo que finalmente nos puede liberar del sufrimiento del mal. Quizás no haya una respuesta única sobre el mal, pero, como Agustín sugirió, el verdadero objetivo es cuestionarlo, reflexionar sobre él y, en última instancia, luchar por un mundo más justo y lleno de bondad. Al final del día, el mal sigue siendo una cuestión sin resolver completamente, y la respuesta de cada uno de nosotros a esta incógnita definirá en gran medida cómo elegimos vivir nuestras vidas. ¿Vas a aceptar el mal como una parte inevitable de la libertad humana, o vas a buscar siempre la forma de superarlo? Esa es la verdadera pregunta. Si te has sentido inspirado o perturbado por este video, déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más reflexiones filosóficas que te desafiarán a cuestionar lo que sabes sobre la vida, el mal y el bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.